en particular en Canelones, donde veíamos que sigue siendo el departamento más afectado, y nos vamos a ir en el móvil al contacto con el intendente canario, Yamandu Orsi, para que nos cuente de primera mano cuál es la realidad y qué se espera para las próximas horas. Yamandu, ¿cómo andás? Buenos días. Buenos días, un gusto. ¿Cómo andás, Yamandu? Desde el despacho del intendente. Sí, un gusto, encantado. Lo que tenemos como información que, por ejemplo, buena noticia, a la altura de la ciudad de Santa Lucía empezó a bajar. Que teníamos la gran duda si la lluvia no iba a generar un efecto contrario, sino es que no solo que se mantenía el nivel, sino que pudiera subir. No subió, al contrario, empezó a bajar rápido, se había trancado. El Canelón Grande medio como que hizo un tapón ahí, el río Santa Lucía no bajó como esperábamos ayer o antes de ayer, pero hoy sí está bajando y esta lluvia, que si bien hubo un bombazo fuerte, por lo menos en la costa, que es donde yo estoy, hasta ahora no ha generado, por lo menos, contratiempos de los que no queremos. Sí, bien, el volumen del agua influye mucho y una tormenta que puede parecer muy pesada como la de anoche, de repente en términos de milímetros no es tan importante. Así que la buena noticia viene allí del lado de Santa Lucía por ahora. ¿Qué otras partes del departamento siguen afectadas? Bueno, Paso Carrasco, el agua ayer terminó de bajar, ahora el tema del retorno a los hogares es toda una complejidad, es complejo. Ahí el tema de la limpieza, no es entrar así nomás. Acá en la ciudad de Canelones también, bajó antes acá. Pando seguía habiendo algunos problemas en algunos barrios. Obviamente la costa y lo que es la vialidad de la faja costera, no solo en la faja costera, pero lo que de repente más conocemos, se destruyó bastante. Ahora vamos a salir en un plan de levantar todo eso. Por lo menos en una semana queremos tener bastante mejor resuelto lo que más se rompió. No nos olvidemos que hay una parte que está en plena obra y eso fue dramático, realmente, lo admitimos. Bueno, justamente los pedidos de asistencia estuvieron relacionados al tema del drenaje, ¿no? De la falta de drenaje. Suponemos que principalmente en la parte donde la obra de saneamiento no está terminada. ¿Sigue siendo este tema del drenaje el talón de Aquiles allí de Ciudad de la Costa, Yamandu? Claro. En Ciudad de la Costa sí, en Ciudad de la Costa y toda la faja costera, pero básicamente en Ciudad de la Costa, no solo donde no está terminada, sino donde no empezó la obra, o sea, donde no hay sistema de drenaje, y eso pasa en cualquiera de nuestras ciudades, lo que el impacto en la faja costera es enorme, una por la cantidad de población que vive ahí y otra porque es muy plano y resolver un sistema que funcione no es fácil. Repito, todo el departamento se vio afectado, Toledo. Termina pasando que lo más preocupante, y es lógico que así sea el tema humanitario y cuando la gente tiene que irse de su casa. Estuvimos en Paso Carrasco, estuvimos en Santa Lucía, nuestra gente estuvo desde el viernes trabajando, hubo 200 personas trabajando con el apoyo permanente del SINAI, y eso es bueno decirlo, porque en otros tiempos recuerdo que no teníamos colchones y había que ver dónde los compramos. Hoy recibimos la respuesta inmediata y ahí el agradecimiento a las autoridades nacionales que entienden esto y que lo vienen resolviendo bien, frazadas. Y por otra parte un equipo de trabajadores municipales que pone todo en la cancha porque hacen cosas más allá de las que tienen como tarea. Entonces, entre la ciudadanía que cada vez se organiza mejor, entre la gente que tiene mucha paciencia y que más allá del dolor y más allá de los reclamos, saben que tarde o temprano alguna respuesta va a llegar, más teniendo en cuenta que los municipios resuelven y están y la pelean. Todo ese tipo de conjunción de fuerzas nos ayuda a resolver bastante más rápido un tema que en algunos casos y en algunos lugares es inevitable. Intendente, el otro día hablando con Carlos Enciso justamente en la radio, me decía que esto no termina con que paren las lluvias, porque después las consecuencias en la caminería, inclusive que caminería que estaba siendo reparada y reacondicionada, con esta lluvia se vuelve a cero. ¿Se puede evaluar el daño justamente a nivel de la caminería interna justamente y las propias rutas de lluvias, en el departamento? Y las rutas, claro. Tenemos dos cosas. Como responsabilidades de las intendencias tenemos lo que es la vialidad urbana y suburbana, o sea, nuestras ciudades, cómo se afectan y cómo le afecta la infraestructura. Y ahí tenés sistemas de drenaje o calles directamente. Y después tenés toda la caminería rural. Yo ayer estuve hablando con Carlos Enciso, y él ya había mandado a hacer un relevamiento de lo que había pasado con su caminería rural. Yo todavía no tengo los datos de cómo nos afectó, pero no tengo dudas que
gran parte de los trabajos, yo no digo que es como si no se hubiesen hecho, pero que te lo destruye, te lo destruye. Entonces, tirar un número hoy, creo que en mi caso, en nuestro caso, por la complejidad que tiene el departamento, bastante difícil de establecer. Y reconozco que lo primero que nosotros atendemos es la concentración urbana mayor y lo que son los nudos que sí o sí tenemos que desatar, por ejemplo, es para el tema de la movilidad de cientos y miles de personas en algunos casos. Claro. Cuando después, o yo pienso que nos va a llevar unos días a hacer un relevamiento y le pongamos número, no es poca cosa. Estamos hablando de unos cuantos millones que evidentemente en algún momento vamos a tener que transmitir y conversar con la gente de la OPP y con el gobierno nacional de cómo podemos hacer para resolverlo mejor. No estoy hablando acá ni aventuro una solicitud de una cantidad determinada de dinero, sino de ver de qué forma podemos agilizar o hacer más ágil algunos mecanismos de recursos para que la respuesta sea rápida. Ahí tenemos mecanismos que de repente hay que analizar, que tiene que ver con las contrataciones de empresas, contratación de maquinaria, que tiene su proceso. Sí. Y que en un tiempo normal pasa por todos los controles que tiene que pasar como corresponde, pero ante una emergencia o ante situaciones complicadas, capaz que está bueno encontrar todos juntos, por lo menos algunos departamentos claves para hacerlo más ágil. Yamandu, de eso te quería preguntar, ¿no? Porque el otro día, el fin de semana, se dijeron ahí que cayeron en 2 días lo que llueve en 2 meses, se anuncia para ahora y para mañana más lluvia, y hay margen presupuestal para atender, porque esto es como si sigue lloviendo, la plata tiene que seguir poniéndose y capaz que no hay avances, ¿no? La experiencia nos dice que lo primero que te genera es un retraso en las obras que tenés. Voy a poner un ejemplo y con esto quiero ser muy cuidadoso. En algunos momentos de crisis donde tuvimos problemas climáticos y nos rompieron las calles, cuando vamos a plantear en el ámbito que corresponde, Congreso de Intendentes, la sectorial de descentralización del gobierno, o la propia OPP, una de las primeras cosas que por lo menos nosotros visualizamos es que había recursos que yo todavía no había ejecutado. Entonces, claro, está bien, capaz que yo creo que a veces, repito, la clave está en que lo que existe se pueda utilizar bastante más rápido. Es cierto que a veces, la experiencia nos dice también que, por ejemplo, la del 2014, recuerdo que nos retrasó varios meses la caminería rural. Eso, si uno lo lleva a plata, es obviamente un dinero. Claro. No voy a decir que yo tengo previsto esto y que mi presupuesto incluye una previsión exacta de lo que pueden ser los problemas de crisis climática o todo esto. Pero sí hemos aprendido que de toda nuestra planificación siempre hay algo que se te va a escapar y que tiene que ver con estas cosas. Además, hubo 3 o 4 años donde esto no pasó, pero después más o menos una vez por año nos golpea y nos golpea fuerte. Sí, hay que tomar ahora, las previsiones también del caso a esta altura ya. Sí, previsiones presupuestales, pero como es imprevisto, siempre, lo más probable que te quede... A ver, normalmente los presupuestos se quedan cortos, claro, porque la necesidad de la gente y la necesidad de nuestra infraestructura es infinita. Yo desde el momento que tengo caminería en Tosca, por ejemplo en zona urbana tengo un 70% hoy. La Tosca, cuando viene una lluvia, no precisa que sea tan grande, también se te va. Entonces, claro, no hay presupuesto que aguante, y es cierto, no hay presupuesto que alcance. Lo que sí, hay que tener en cuenta que esto te puede pasar y que una planificación se te puede descalzar si el impacto es grande. Esta vez fue grande. Creo que no fue como el 2014, en febrero, no sé si se acuerdan. Sí, tremendo. Acá me decían en varios lugares, no fue como lo del 2002, ojalá no nos pase más, pero bueno, algún día puede pasarnos. Entonces hay que tener mucha cabeza fría para ver cómo lo resolvemos, y lo que digo es insistir, pedir como corresponde, pero también tratar de ejecutar lo que uno tiene lo más rápido posible, y a veces pasa por resolver mejor o que se nos permita de repente resolver de otra forma lo que, por ejemplo, son contrataciones de maquinaria. Hoy estamos esperando una partida de maquinaria por $9 millones, pero que nos va a demorar 2 o 3 meses, o sea que esa no la tengo. Entonces, ese tema que mencionabas antes de los plazos y los tiempos. Yamandu, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, Chao, gracias. Un gusto. Suerte para un gusto. Saludos a ustedes. Chao, chao. Mucho trabajo se viene. Yamandu Orsi, el intendente de Canelones. A esta hora debe estar sobrevolando Canelones, a punto de llegar y viendo tal vez parte de las